Bueno, se cortó el otro video, ahora continuamos. Estaba justamente diciendo que eh, Bourdieu y su práctica dentro del campo científico no se orientó a reproducir las formas de desigualdad que el propio campo genera, digamos, sino justamente a cuestionarlas y mostrando a través de la teoría de los campos que el funcionamiento del campo no muestra, digamos, o sea, estas formas, digamos, o sea, estos dispositivos de generación de asimetría, sino que aparecen naturalizadas como diferencias basadas en la capacidad de los individuos, en las habilidades que tienen los individuos, en las disposiciones, en el mérito, digamos, o sea, toda la teoría meritocrática, digamos, respecto de quién merece qué. Pero lo que hizo Bourdieu fue tomar esos discursos y desarmarlos, ver qué hay abajo, digamos, o sea, de eso, y entonces entender que hay formas en las cuales el propio funcionamiento del campo genera estas asimetrías por su propio funcionamiento, porque requiere justamente generar inequidad para poder diferenciar entre quiénes son los buenos científicos y los malos, los jóvenes y los viejos, etc. Y esto, digamos, o sea, en el campo científico, en los otros campos, digamos, o sea, también. Entonces, eh, la sumatoria de lo que sucede y las luchas por la apropiación de los capitales de cada campo es lo que genera, digamos, o sea, o da la idea de una estructura social en funcionamiento. Y esta estructura social que genera justamente mecanismos de dominación a nivel de todo el sistema. Dominación de los sectores populares respecto, digamos, o sea, de las élites que gobiernan. Entonces, este fue, digamos, el gran aporte de la sociología burguesiana. Antes de eso, hago un paréntesis, agradezco mucho los mensajes de apoyo que me mandaron ayer. Mi padre está estabilizado, sigue en terapia, pero bueno, no, ahora hay que ver, es seguir esto día a día. Así que gracias. Vamos a ver las tres claves analíticas que vamos a recuperar del aporte de Bourdieu. Esto lo que les decía es, el texto de Bourdieu, digamos, o sea, puede tener distintos niveles de complejidad, depende de las lecturas y los backgrounds que tengan ustedes. Y como todos nos vamos aproximando, yo lo que les doy en esta guía es lo que verdaderamente nos va a importar en esta cursada, recuperar de todas las guías de teóricos, son lo que verdaderamente nos va a servir. O sea que en realidad el nivel con el que vamos a trabajar los textos está dado por lo que aparece en las guías y los conceptos, digamos, o sea, los debates que se recuperan acá. Obviamente después se puede profundizar, pueden ustedes, digamos, o sea, querer hacer una lectura más profunda, pero si entendemos, digamos, o sea, lo que está puesto acá, digamos, o sea, con eso vamos a estar bien, vamos a funcionar súper bien en términos de la cursada. Entonces vamos a recuperar tres claves analíticas que hasta ahora, digamos, o sea, la perspectiva de Bourdieu nos aporta. La primera es justamente problematizar la idea de ciencia como un campo de prácticas desinteresada y que justamente está contaminado por el efecto de otros campos, como por ejemplo el político. Lo que vemos justamente con la perspectiva burdesiana es que en realidad eso es inseparable. Digamos, o sea, no hay, digamos, un ámbito de ciencia pura, digamos, o sea, digamos, ciencia inmaculada que solamente busca el progreso de la sociedad, sino que justamente eso está atravesado por luchas de interés y eso no es malo, sino que justamente es una versión realmente más objetiva de cómo funciona el campo de verdad. Entonces, en vez de pensar que eso está separado, que no forma parte, con lo cual es una ficción realmente, digamos, o sea, es mejor incorporarla dentro del análisis para tener una visión más rigurosa acerca de cómo es el funcionamiento real, la práctica, digamos, o sea, real del campo científico. El segundo punto tiene que ver con la idea de autoridad científica, es decir, cómo se construye la legitimidad y la autoridad de los científicos, digamos, considerados como legítimos participantes, legítimos integrantes del campo. Y esto, digamos, es súper importante porque, digamos, es lo que veníamos diciendo en el video anterior. Siempre la autoridad científica tiene esta doble inscripción. Es social por una parte y es técnica, digamos, o sea, por otra. Entonces, cuando hay una disputa, digamos, o hay una controversia, incluso, digamos, o sea, los argumentos que tienen un sentido político de, por ejemplo, negociar o plantear una estrategia, digamos, o sea, de relación con otros grupos o de estrategia de relación dentro de eso, tiene que ser presentada como una discusión de método. Es como la discusión política y la negociación política que forma parte del campo no puede presentarse pura. No puedo decir, en realidad yo no le quiero dar, digamos, o sea, no sé, por ejemplo, en una reunión de evaluación sobre proyectos de investigación, no le quiero dar dinero, digamos, al proyecto que está pidiendo el doctor X, porque el doctor X, no sé, tiene ideas políticas que a mí no me gustan. Eso no podría ser, digamos, o sea, no podría funcionar. Entonces lo que voy a hacer es decir, no, el proyecto del doctor X es muy flojo porque en realidad el planteo de su experimento no contempla tal variable y tal otra, y entonces lo voy a desprestigiar por eso. Entonces, a lo que quiero marcar es que siempre, digamos, y lo que encuentra Bourdieu como hallazgo es muy interesante,
es que la discusión siempre se tiene que plantear en esos términos, pero que en realidad, con la idea de fetichismo que nosotros veíamos en el video anterior, en realidad está invisibilizando otro tipo, digamos, o sea, de aspectos que también están interviniendo. No es que los técnicos no valgan, los técnicos valen, pero no son los únicos. Y la idea, lo que plantea Bourdieu, es que los criterios técnicos son presentados como los únicos, cuando en realidad, si nosotros miramos bien, hay otros aspectos que también intervienen en las definiciones y en la forma de negociación. Sin embargo, están ocultos, están invisibilizados en función de la primacía que tienen estos aspectos técnicos. Esto es un poco lo que Bourdieu le va a criticar a Merton, como diciendo, bueno, vos te comiste, digamos, el discurso de los científicos en los cuales su discusión solamente, digamos, se basa en criterios epistémicos y lo extra epistémicos, entonces va a contaminar el campo. Acá, en realidad, lo que hay es que los dos están muy imbricados y que hay mecanismos de fetichización en los cuales los técnicos van a encubrir a los sociales. ¿Sí? Pero siempre, digamos, o sea, están los dos presentes en los análisis de los conflictos, en las discusiones, en las negociaciones, en cualquier interacción dentro del campo. Por eso, digamos, el tercer punto, como clave analítica, es que cualquier elección científica, es decir, si elijo un tema de investigación, si elijo tal método, si prefiero, digamos, o sea, trabajar con este o recortar este objeto de investigación o no, no es solamente, digamos, o sea, basado en un criterio puramente técnico, sino que también responde a una estrategia política. Cuando estamos hablando de política acá, no tengo que aclararlo ahora, pero no es política partidaria, sino que tiene que ver con estrategias de negociación, con sistemas de poder y autoridad. Es decir, cómo, por ejemplo, no sé, elijo un tema de investigación para presentar un proyecto que sea, digamos, que sea novedoso o que genere, digamos, interés. Bueno, no es solo por mi libre reflexión que me dan ganas de elegir. No, yo sé, porque empiezo a conocer el campo, que hay temas que se ponen de moda, hay temas que son marketineros, digamos, o sea, y otros que no. Entonces, en función de eso, las elecciones que hacen los científicos no son solamente guiadas por su entera voluntad de saber y conocer, sino que además, digamos, tienen que ver con esta lectura, digamos, o sea, de política y negociación dentro del campo científico, ¿sí? Dentro del campo científico. Entonces, eh, esas elecciones científicas reconocen, digamos, suponen una estrategia política y justamente lo que hace como estrategia política es mejorar su ubicación en el campo, digamos, o sea, construir legitimidad, ser alguien que cuando habla tiene peso, digamos, o sea, que diferenciarse del resto de los científicos. ¿Tá? Y eso, digamos, es parte, digamos, o sea, de uno de los objetos, que seas muy citado, que te inviten a, digamos, o sea, porque tus ideas son interesantes y no sé qué. Pero sí, claro, las ideas son interesantes, pero también tiene que ver con tu estrategia de negociación y de construcción de una posición en ese campo. ¿Mm? Eh, si nosotros pasamos, digamos, o sea, a ver, digamos, una definición de capital científico, entonces lo que vamos a reconocer son dos cuestiones. La primera es que esa, digamos, o sea, acumulación de capital científico, que es la autoridad científica, es decir, los científicos que tengan más prestigio, van a asegurarse para sí mismos posiciones dominantes dentro de ese campo. Y esa, digamos, o sea, esa legitimación se está dada por el reconocimiento, digamos, o sea, yo no puedo pretender ser un científico digamos, legitimado si no soy reconocido por mis pares. Entonces, esas estrategias de reconocimiento por los pares son tan importantes, dice Bourdieu, por eso la cuestión de los epistémicos es tan importante, como haber hecho bien los experimentos, haber conducido bien una investigación. Las dos cosas, digamos, son las importantes. Ese, digamos, o sea, proceso de legitimidad, como dijimos, estaba dado por pares. Y esos pares no son cualquier pares, sino que son pares que producen conocimiento de la misma forma que yo, porque también son científicos en un sistema competitivo, y por lo tanto son competidores. Entonces, esas estrategias de negociación se vuelven bastante complejas, porque en realidad estamos compitiendo por ejemplo, la asignación de recursos. No es dinero para ganar más dinero, pero sí para tener más dinero para mi instituto de investigación y poder hacer las investigaciones que en el instituto estamos proyectando para justamente conseguir fondos para investigar áreas nuevas que en ese momento no son tan importantes. Entonces, todo lo que veíamos del efecto Mateo con Merton, que es una cuestión muy importante y que es un hallazgo que, más allá de las críticas que se hagan a la teoría de Merton como tal, es un hallazgo súper importante, tienen que ver justamente con esto, digamos, o sea, cómo aquellos grupos que tienen más poder, porque legitimaron, digamos, o que tienen más integrantes reconocidos, etcétera, van a tener muchas más posibilidades de obtener fácilmente nuevos financiamientos o más crédito para poder abrir investigaciones nuevas que un grupo joven.
Y esto para Bourdieu es muy importante. La segunda cuestión es que ese capital científico, pensado como legitimidad, como autoridad, digamos, científica, como quiénes son los científicos reconocidos, puede ser reconvertido en otras formas de capital, como por ejemplo el económico, en esto que les decía recién. O sea, económico en función del funcionamiento, el dinero que permite, digamos, o sea, hacer fluir las investigaciones, las infraestructuras con las que tengo, si tengo equipos, si tengo insumos, si voy a tener posibilidad de tener becarios, si no, etcétera. Digamos, o sea, eso tiene que ver con estas formas de reconversión. En este sentido, las dos cuestiones que vamos a reconocer acá como muy importantes tienen que ver con quiénes son los que pueden proyectar investigaciones pioneras, ¿no? Investigaciones que son los primeros en abrir el campo y por lo tanto, digamos, generan investigaciones originales y eso aumenta la visibilidad. De pronto aparecen, digamos, o sea, diciendo cosas muy nuevas. Bueno, en general, digamos, o sea, eso es una cuestión como de doble filo, que por una parte pueden ser sometidos a descrédito rápidamente, pero por otro lado adquieren mucha visibilidad. Si nosotros pensamos por ejemplo, la discusión de las controversias, digamos, que vimos, generalmente las controversias generan, digamos, o sea, como hoy en día llegan muy rápidamente a la opinión pública a través de los medios, generan alta visibilidad. Entonces a veces las controversias también sirven como estrategias, digamos, o sea, de promoción de las prácticas, digamos, o sea, y los inventos. Piensen todo lo que sucedió en relación a la clonación, por ejemplo. Que son, digamos, cuestiones que aparecen muy de primera plana en los diarios, etcétera, porque se clona la vida humana por primera vez, la vida animal, pero también, digamos, unos experimentos con humanos, etcétera, que, digamos, generan alto impacto y por lo tanto tienen mucha visibilidad. Y en ese sentido, cualquier tipo de visibilidad genera distinción respecto al resto. Cuanto más me conocen, digamos, o sea, más saben que es mi aporte, de mi equipo, de mi investigación, etcétera, a ese campo de conocimiento. En ese sentido, digamos, lo que juega, digamos, en este campo es la capacidad para hacerse un nombre, ¿no? Para, digamos, ser reconocido justamente por, digamos, o sea, mi contribución o la de mi equipo. Entonces, toda la cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, cuando escribo un artículo científico, ¿cuál es el lugar en el que se pone mi apellido? Digamos, si soy el autor principal, soy el autor secundario, todo eso vale puntos. Cuando voy al sistema de evaluación, por ejemplo, si yo escribo un artículo solo, vale más puntos que si escribo, digamos, un artículo con 3 o 4 autores. Y piensen la lógica de esto, digamos, o sea, la perspectiva de Bourdieu, cómo nos permite problematizar estas cuestiones, que si nosotros estamos pensando que el conocimiento tiene que ser un conocimiento colaborativo, que no tenemos, digamos, o sea, que pensar en términos de, digamos, iluminados, individuos iluminados, sino justamente una sociedad que crece, digamos, o sea, en términos del manejo de su capacidad de creación de conocimiento, lo que estamos priorizando, lo que estamos sancionando hoy positivamente, es justamente la competencia individual en detrimento de el trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque si yo presento un paper, como se le llama, ¿no? Un artículo, y voy solo, digamos, como autor, vale más en los sistemas de evaluación que si lo hago con 3 o 4. Y capaz ese trabajo con 3 o 4 es mucho más interesante porque implicó, por ejemplo, trabajar con gente de otras disciplinas, hacer, digamos, o sea, poner en juego estrategias interdisciplinarias que son muy difíciles porque hay que aprender otras lógicas, por ejemplo, cuando trabajo yo como antropólogo con médicos. Y entonces el resultado es que las prácticas van a ser más humanas, van a comprender más la situación de la familia, etcétera. O sea, en realidad como contribución al conocimiento es mucho más importante que si yo publique un solo artículo como médico solo o como antropólogo y en el que entonces esas perspectivas no se cruzaron. Bueno, el sistema científico, digamos, o sea, tal como está estructurado en función de lo que plantea Bourdieu, lo que hace es premiar a aquellos que publican solos en relación a los que publican juntos y hacen trabajo colaborativo. Entonces, esto, digamos, o sea, es algo a tener en cuenta. ¿Por qué, digamos, o sea, es algo a tener en cuenta? Porque define, digamos, o sea, o propone una definición de qué es lo que nosotros entendemos como ciencia normal, que es un término que ya venimos trabajando, digamos, o sea, en los otros artículos que estamos viendo, en las otras clases, que tiene que ver con justamente una visión hegemónica acerca de qué es ciencia, quiénes pueden practicarla y cómo debe hacerse. Digamos, qué es ciencia, quiénes pueden practicarla y cómo debe hacerse. Y eso, digamos, o sea, cuando decimos visión hegemónica es que no hay una única visión acerca de eso, sino que hay varias visiones en juego en este campo. Lo que pasa es que hay una que se vuelve dominante, tiene dispositivos de dominación respecto de las otras que hacen que esa, digamos, o sea, se imponga a las demás. Lo que dice, digamos, Bourdieu es que esta idea de ciencia normal que se nos presenta como la única posibilidad de pensar la ciencia
es una versión y es una versión que genera de relaciones de dominación frente a otras. Entonces, la propia idea de seguir contribuyendo, digamos, o sea, a la reproducción de esa idea de ciencia normal, en realidad esconde mecanismos de dominación y, dice Bourdieu, esta, digamos, esta forma de invisibilización está muy asociada a una idea de objetividad. Nosotros vamos a empezar ahora a discutir esta idea. Nosotros sabemos, digamos, o sea, por sentido común, que pensamos que la buena ciencia es la buena, igual que por ejemplo se dice del periodismo. El buen periodismo es el periodismo objetivo. Bueno, el periodismo objetivo no existe. Siempre hay un lugar de enunciación y el propio hecho de decir que una mirada es objetiva en realidad está marcando una definición ideológica. Porque ninguna mirada puede ser objetiva, no hay una mirada equidistante, sino que todas las miradas están influenciadas por ideología, por gustos, por aversiones, por cuestiones que son tanto subjetivas como cuestiones, digamos, acerca de ideologías y de cosmovisiones de la sociedad. Entonces, cuando nosotros estamos presentando algo, diciéndole al resto, no, esto es objetivo, esto es verdadero, bueno, hay que dudar. Lo primero que hay que hacer es confiar. Entonces, la idea que dice Bourdieu es la idea de objetividad es de una ingenuidad interesada. O sea, se presenta ingenuamente como una verdad, pero en realidad hay interés que está, digamos, o sea, sosteniendo la propuesta de reconocer esa verdad como una verdad rigurosa y objetiva. ¿eh? Por eso, digamos, o sea, esto es tan importante vincularlo con lo que veíamos antes de la imposibilidad, la doble implicación entre lo epistémico y extraepistémico, que no existe para Bourdieu, digamos, parte de lo mismo. Entonces, lo que yo presento como, no, esto es resultado objetivo de una investigación. Hice tal encuesta y me dice que en realidad el rendimiento de los niños en edad escolar, de los padres, no sé qué, esto y el otro. Bueno, la cuestión es que hay que ver cómo está construida esa encuesta. El dato no sirve si no está puesto en relación a qué variables se tomaron en cuenta, cómo se hizo el estudio. ¿sí? Pero sin embargo nosotros estamos muy acostumbrados a la potencia que tiene el dato, digamos, o sea, en discusiones, en las controversias, en las discusiones, digamos, sobre las controversias, en la opinión pública. Lo que se publica es el dato, pero no se cuenta cómo se hizo. Bueno, resulta que la investigación está sesgada porque tiene, bueno, todas esas cuestiones, digamos, o sea, intervienen, y esto es un poco lo que la perspectiva de Bourdieu nos permitió comenzar a interrogar, a sacarle esa cáscara, digamos, ese halo de, digamos, o sea, verdad perfecta a los hechos científicos considerados como objetivos y empezar a problematizarlos, a desarmarlos. Si nosotros ya tenemos una definición de campo, tenemos una definición de capital, vamos a ver ahora cómo esa visión más sincrónica, digamos, o sea, más sin movimiento, era, bueno, el campo es esto y el capital es esto, o sea, sabemos que hay, digamos, jugadores dentro de este campo que van a pelear por este capital. Bueno, ahora vamos a ver cómo se mueven, cómo dice Bourdieu que son las dinámicas que se van dando hacia grandes rasgos y en términos de las principales dinámicas del campo, cómo se dan ahí. Y ahí nosotros vamos a ver acá, fíjense que vamos a poner como punto de partida. Nosotros sabemos que hay relaciones de poder que se dan entre los agentes que participan en ese campo y que esas relaciones de poder tienen que ver o están motorizadas por la disputa del capital específico del campo, que es la autoridad científica. Entonces, lo que tratan de hacer esos agentes es tratar de acumular para sí mayor cantidad de capital, ¿sí? Para poder justamente ganar prestigio, digamos, o sea, dentro del campo, que es el capital que está en juego. Ahora, cuando nosotros pensamos en ese capital específico de la autoridad científica, cómo se presenta dentro del campo, vamos a usar esta noción de una expresión objetivada, es decir, que está encarnada en un repertorio de instituciones, esto quiere decir centros de investigación, espacios, digamos, o sea, de prestigio como la Academia Nacional de las Ciencias, el Premio Nobel, el sistema de revistas, etc. Entonces, un repertorio de instituciones y disposiciones, justamente esto que hablábamos de quiénes son los que saben, los que entienden cómo hay que jugar el juego, que son resultado de las luchas anteriores, o sea, resultado de todo el proceso de constitución del campo científico como sí. O sea, yo cuando soy un científico nuevo que me incorporo, eso ya está dado, y entonces lo que me encuentro, digamos, o sea, es en la posibilidad de ser socializado dentro de esas reglas, tanto, digamos, explícitas como tácitas de cómo funciona el campo.
Y todo, digamos, ese proceso va direccionando cuáles son las estrategias y las posibilidades de los agentes en las luchas actuales. O sea, piensen en esto, es un equipo nuevo de investigación que se está abriendo juego. Bueno, los integrantes de ese equipo se fueron socializando en cómo son las pautas, digamos, qué temas son los que valen más agarrar, cómo son los mecanismos de evaluación, qué tipo de cuestiones son importantes que tener en cuenta al presentar mi investigación o no, etc. Entonces, por ejemplo, esto que hablábamos antes de la elección de los temas es lo que se juega acá, cómo son entonces las posibilidades de elección, digamos, de un tema. No es libre, sino que está condicionada de una forma bastante sutil. Esto, digamos, juega en el tipo de digamos, las dos principales dinámicas que se dan en un campo, que es la reproducción y la subversión. O sea, quienes van a jugar el juego de seguir, digamos, reproduciendo las formas de dominación del campo, y quienes van a jugar un juego que es tratar de romper, digamos, eso. Tratar de plantear otro tipo, hacer rupturas, digamos, respecto de cómo funciona el campo. Digamos, el éxito que tengan estas dos estrategias depende justamente de el tipo de posición que tengan los agentes. O sea, en general las estrategias digamos, de subversión o de reproducción están asociadas a quienes tienen posiciones dominantes y quienes tienen posiciones dominados. Fíjense que el campo entonces asigna posiciones, los dominantes son aquellos que tienen alta acumulación y los dominados los que tienen baja acumulación. Pero ¿qué pasa, digamos, con esto? No es tan evidente como parece que los dominados van a intentar subvertir el campo y van a lograrlo fácilmente. Estas relaciones entonces entre dominantes y dominados se va a volver clave para poder entender justamente esta dinámica más amplia del campo. Nosotros vamos a partir de esta idea de ciencia normal, que es la que vimos recién, que está orientada a la propia reproducción del campo científico. Y esa misma reproducción la podemos verla expresada en dos tipos de recursos, los recursos en estado objetivado y los recursos en estado incorporado. Objetivado es, digamos, todo lo que es explícito, digamos, es intangible. Los edificios, por ejemplo, si tu edificio digamos, tiene las últimas novedades de tecnología científica, etcétera, porque tenés maquinaria, porque tenés dispositivos, no sé qué, o tenés que elaborar en un cuartucho sin luz y sin ventana. Bueno, ¿cuáles son los estatutos, digamos, los instrumentos legales que permiten, digamos, justamente generar práctica científica, que hacen, digamos, que apoyan, digamos, la realización de las prácticas científicas, y después los recursos en estado incorporado que tienen que ver con justamente la idea de hábitos, cómo nosotros como sujetos vamos incorporando entonces estas estructuras estructuradas, pero estructurantes, que permiten justamente marcar, digamos, límites y posibilidades a las posibilidades de percepción, de apreciación del campo y de acción dentro del campo. Y, digamos, esto es súper importante en términos de cómo van generando entonces una pedagogía, el propio campo genera una pedagogía de socialización de sus propios sujetos, de sus propios individuos, que nosotros de nuevo vamos aprendiendo más en realidad qué cosas se pueden hacer y qué no se puede hacer, que no está escrito en ningún lado, a partir de vivir, digamos, dentro de esas instituciones y aprender. Eso les pasa a todos en la escuela, en cualquier institución de trabajo, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, por más que no esté escrito en ningún lado. Bueno, eso, digamos, para Bourdieu es súper importante. Y digamos, todos estos sistemas de recursos que hacen a la reproducción de la ciencia normal se pueden ver en tres planos: el sistema de enseñanza, el sistema de méritos y el sistema de evaluación. El sistema de enseñanza es básicamente el de la iniciación de los científicos. Entonces los recién llegados reconocen justamente cuáles son los límites del campo y cuáles son las vías, digamos, las vías fáciles de crecimiento en el campo y cuáles son las vías difíciles. Digamos, cómo se manejan los conflictos, cómo se maneja la discusión, hasta qué punto se puede discutir y hasta que no. Todas esas cosas que vamos incorporando cuando entramos en un trabajo, como cualquier institución, pensémoslo más allá de la ciencia, que es, esa es la directora, no sé qué, no, mejor no te metas con esa, y si tenés algún quilombo, trabajalo con aquel, porque ese es mucho más, entiende mucho más. Bueno, esto lo mismo pasa, digamos, dentro del campo científico. El sistema de méritos, que tiene que ver con la consagración, es decir, hay un montón de instancias que van avalando y generando legitimidad sobre una trayectoria de un investigador determinado o de un equipo.
Entonces son los premios, las posibilidades de difusión, si publican una revista de prestigio, si publican una revista que no la conoce nadie, si le dieron premios a la trayectoria. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con este sistema de méritos. Y finalmente, el sistema de evaluación, que lo que dice Bourdieu es que el sistema de evaluación, el principal fin que tiene es desacreditar, digamos, o sea, porque hacer, no, desacreditar en el sistema no desacreditar con prejuicios, sino desacreditar en términos de filtro. O sea, lo que tiene, digamos, el sistema de evaluación es un filtro, digamos, que obviamente no es un filtro objetivo, ni es un filtro desinteresado, sino que es un filtro interesado, interesado en reproducir la estructura general del sistema. Entonces, ese sistema de evaluación, en realidad muchas veces lo que está haciendo es dejando afuera cosas no por la validez que tengan, o por la importancia, o por la potencial importancia que tengan los hallazgos, sino justamente por razón de estos sistemas de competición, que es lo que están haciendo es excluyendo la posibilidad de crecimiento de algunos científicos o un grupo de científicos respecto de otros. En este sentido, digamos, o sea, el campo asigna posiciones entonces de dominación o de equipos dominantes o equipos dominados, eh, que incluyen, y esto es importante, aquellas que quieren desestabilizar ese orden. O sea, no es que el sistema lo único que hace es controlar todo y listo, digamos, o sea, sino que también, digamos, o sea, lo que va poniendo es en esa competencia y en ese interjuego, va a haber, digamos, estos equipos que son jóvenes y que quieren generar, digamos, o sea, formas de acumular mayor cantidad de capital. Pero ese capital no es infinito, sino que está acaparado, digamos, o sea, por equipos que ya lo tienen, y que entonces la pelea entre quienes quieren, digamos, o sea, tener más y quienes necesitan o no quieren cederlo, digamos, es lo que va a marcar estas estrategias de sucesión y de subversión dentro del campo. Las estrategias de sucesión justamente tienen que ver con quienes pueden generar innovación, quienes pueden hacer, digamos, o sea, nuevos desarrollos, y que entonces lo que hacen es acumular más cantidad de capital por su novedad y la capacidad de su aplicación en relación a otros. Por ejemplo, los equipos, digamos, o sea, de técnicos ópticos que desarrollaron el DVD tuvieron, digamos, o sea, un desarrollo inmenso, mientras la industria del DVD, digamos, o sea, se generó, digamos, súper fuerte. Ahora, con toda la cuestión de las TICs y los repositorios online y el streaming y no sé qué, esto, el otro, ese tipo de desarrollo perdió fuerza. Entonces hay otro tipo de grupos informáticos que entonces están. Por eso las estrategias de sucesión son innovación, pero dentro de los límites de la ciencia normal. No hay ruptura. Hay, digamos, o sea, un proceso digamos, de intercambio, digamos, o sea, de rivalidad, pero dentro, digamos, de los marcos de la ciencia normal. Las estrategias de subversión, en cambio, para Bourdieu, suponen justamente cambiar toda la regla de juego. Y en este sentido, las discusiones son discusiones mucho más fuertes, que tienen que ver con los fundamentos conceptuales del sistema científico, y estamos más parecidos, digamos, a pensar en esta idea de subversión con las ideas de cambio paradigmático, de revolución científica que nos planteaba Kuhn. Por eso justamente vamos a hablar de la idea de revolución y la idea de doxa, que es un concepto nuevo que no es nuevo, sino que Bourdieu lo trae, digamos, o sea, para poder, y que nosotros vamos a definir acá. Frente, digamos, o sea, digamos, a ver, para pensar en esta idea que yo les decía antes, no es tan evidente que los grupos nuevos son los que quieren revolucionar, digamos, o sea, el sistema. Lo que dice Bourdieu es que, muy por el contrario, los grupos que tienen ya mucho capital acumulado, que tienen, digamos, o sea, mucho capital científico acumulado, eh, van a ser objeto de intentos de apropiación por grupos que no son grupos jóvenes, porque no tienen ni siquiera las posibilidades de poder, digamos, disputar ese capital, sino que en general son grupos que tienen bastante prestigio y que tienen acceso, digamos, o sea, digamos, a buena parte de ese capital objetivado entonces en estos instrumentos, los problemas, etc. Entonces, las estrategias de subversión están más relacionadas con grupos poderosos que con recién llegados. ¿Sí? El efecto, digamos, o sea, del campo, o sea, como el propio funcionamiento del campo, paradójicamente hace entonces que lo que en realidad haya no es una gran revolución, digamos, o sea, donde se cambia todo el juego, sino que hay una sucesión continua de pequeñas rupturas, que lo que hace es que en realidad los grupos poderosos van pasando, si se quiere, digamos, el poder, digamos, mayor poder, y mantienen en ese interjuego, digamos, o sea, que parece ser, digamos, o sea, como
como una ruptura muy grande, pero en definitiva terminan siendo como todas pequeñas rupturitas que lo que hacen es, esas pequeñas rupturitas permiten que el campo de ciencia normal se siga reproduciendo a sí mismo, con cambios obviamente, pero que se siga reproduciendo a sí mismo. No hay, entonces lo que dice Bourdieu en relación al planteo de Kuhn es que no hay grandes revoluciones, sino que lo que hay son pequeños, digamos, cambios, y o lo que generalmente sucede es que hay pequeños cambios y que en realidad esas grandes revoluciones fueron muy pocas, digamos, dentro de la ciencia, que cuando uno piensa, digamos, o sea, en el periodo, digamos, o sea, de largo plazo histórico, lo que ve que son muy pocas situaciones en las cuales hubo ruptura de paradigmas y que en realidad lo que hay son estas pequeñas rupturas que en realidad lo que hacen es aplacar los intentos de subversión más fuerte que podrían tener los jóvenes en, digamos, o sea, en detrimento justamente de los grupos más consolidados y los grupos de mayor trayectoria. Esto, digamos, o sea, para poder entender esto es súper importante el concepto de doxa, que es el conjunto, vamos a definirlo ahora, digamos, o sea, mejor, si quieren lo podemos ver en esta definición, que es la censura que ejerce la ortodoxia y que denuncia la heterodoxia, dice Bourdieu, esconde una censura más radical, más invisible también, porque es constitutiva del funcionamiento mismo del campo y porque se refiere al conjunto de lo que está admitido por el solo hecho de su pertenencia al campo, el conjunto de lo que está fuera de discusión por el hecho de aceptar el objeto de la discusión, es decir, el consenso sobre los objetos del disenso, los intereses comunes que están en el principio de los conflictos de interés, todo lo indiscutido y lo que tácitamente se considera afuera de los límites de la lucha. Con esto, digamos, o sea, la idea de doxa tiene que ver con que esta pequeña sucesión de rupturas se dan dentro digamos, de equipos científicos que pertenecen ya al campo, digamos, de la ciencia normal. Entonces, esto se ve súper bien, digamos, o sea, con ejemplos en el campo de la clínica médica. Y lo que vimos del ejemplo del coronavirus tiene que ver con esto. Un equipo que de pronto, para poder validar sus resultados, recurre a la prensa antes que a los sistemas organizados de evaluación del propio sistema científico, va a ser inmediatamente desacreditado. Y entonces esa ruptura, que es muy fuerte, como la que planteaba este equipo de infectólogos franceses respecto de, no, bueno, la cura, digamos, al coronavirus es barata porque se usa una droga que ya estaba. Eh, y nosotros lo que preferimos hacer es denunciar que en realidad si nosotros seguimos todos los procedimientos que nos pone en el sistema de evaluación, el resultado nos va a demorar 4 años y nosotros queremos salvar vidas ahora y entonces decimos esto. Bueno, ahí hay una interesante controversia que lo que dice Bourdieu es, eso, digamos, ahí es donde acciona el principio de doxa, en el cual, como si se quiere, los científicos infectólogos franceses sacaron los pies del plato y en vez de pelear por el reconocimiento dentro del sistema, lo hicieron, vamos, entrando afuera, eso inmediatamente desacredita toda la operación y por lo tanto, digamos, más allá de lo que suceda con el equipo este, digamos, o sea, y la importancia o no de su, y la rigurosidad o no de lo que fue hecho, lo que quiero mostrarles es cómo en realidad, si uno no entra, digamos, o sea, dentro de los propios sistemas de juego, y que es un sistema de juego que en general lo que van a hacer es evitar que haya grandes rupturas, sino que lo que van a hacer es tratar de que justamente esos recursos científicos acumulados por los grandes grupos sigan en poder a esos grandes grupos, lo que genera justamente es esta idea de lo impensable, que está fuera del campo, lo que quedó por afuera, lo que no se puede discutir. Vamos a ver y vamos a trabajar en un práctico con el trabajo de un científico argentino se llamó Andrés Carrasco, que trabajó sobre los efectos del glifosato, que es uno de los componentes que se usan en la agricultura industrial. Era un científico de enorme prestigio que decidió de pronto, porque justamente conocía cómo funcionaba el campo científico y sabía que una cosa, digamos, que iba tan en contra de grandes intereses, iba a ser muy difícil de avalar y lo que iba a suceder era que muy probablemente nunca hubiera podido llegar a tener resultados comprobables, decidió, digamos, o sea, militar sus hallazgos con agentes de movimientos sociales para poder denunciar cosas que él había descubierto. Bueno, eso, digamos, lo llevó, digamos, directamente a una trayectoria que a partir de ese punto, en vez de crecer y tener más prestigio, fue inversamente contrario. Tuvo mucho prestigio a nivel social, pero muy poco prestigio a nivel científico, porque sufrió una carrera de desprestigio muy grande. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto y de cómo opera esto desde la doxa. En la doxa, digamos, o sea, vuelvo, digamos, acá a la definición ya para ir cerrando. Esta idea es que la censura que ejerce la ortodoxia, o sea, los que mantienen el poder, digamos, la versión ortodoxa de la ciencia ejerce censura frente a otras, y que denuncia la heterodoxia, esconde una censura más radical,
más invisible también porque es constitutiva del funcionamiento mismo del campo, que es justamente, digamos, qué es lo que está por fuera. O sea, si yo estoy dentro del campo, incluso como un grupo que tiene estrategias de subversión, digamos, o sea, de cambiarlo, lo que dice esto de que denuncia la heterodoxia es que sé que tengo que participar dentro de ese sistema de acreditación que tiene ideas muy fuertes, como la idea de objetividad, no está puesta en juego en el sistema científico en su totalidad, sino que justamente es puesta en juego digamos, por agentes, digamos, y equipos más marginales. eh, Sé que no, digamos, no voy a poder en general generar grandes rupturas y que entonces lo que me queda es salir del campo, y si salgo del campo voy a ser, digamos, probablemente eh, excomulgado, digamos, por decirlo de algún modo, de el propio, digamos, de las peleas dentro del propio campo, y que no me va a quedar otra que entonces generar otra trayectoria diferente a la que venía teniendo. Ya no va a ser dentro del campo científico, sino que va a ser con un pie dentro y un pie afuera, o directamente afuera del campo. Vamos a ver esto de Doxa y vamos a ver las cuestiones de los agentes, etcétera, trabajando tanto con, digamos, o sea, materiales de video, etcétera, que nos van a permitir reconstruir lo que sucedió con este tipo de trayectorias como la de Andrés Carrasco, y también con algunos textos que tienen que ver con todo un sistema digamos, de pensamiento que se dio en América Latina sobre la ciencia, que fue el PLATS, el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, que recupera muchas de estas perspectivas acerca de la ciencia desde las relaciones de poder, y que hizo aportes muy importantes a partir de la década del 70 en términos de cómo entender la práctica científica. Así que bueno, espero, digamos, o sea, que esto haya servido como introducción al texto. Después nos vemos entonces en las reuniones que vamos a tener virtuales para poder aclarar dudas y para poder volver sobre estas cuestiones. Eh, Gracias.